101.7 FM a nivel nacional. Ves Cable Televisión, Canal 3, en el fanpage, Facebook y la página web. Bueno, quiero recordar también a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su preferencia, por su sintonía. A cada uno de ustedes que participa activamente en las redes sociales. Me llaman, me dicen, Martín, me dice inmediatamente, sí, ya estamos aquí, entonces de todas maneras. Vamos en estos momentos y comenzamos con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida en Rumbo Político al doctor Luis Solari, es presidente del Consejo de Ministros. Doctor Solari, muy buenos días, le saluda el periodista Martín H. Fiorani. ¿Cómo está, doctor Solari? ¿Me escucha? Sí, perfecto, doctor, lo escuchamos. Todo el pueblo peruano lo escucha fuerte y claro. Buenos días. Buenos días, doctor Solari. Bueno, vamos a tratar de poder, sabemos que estamos en plena pandemia con la conectividad y de repente no podemos tener pues una buena recepción, pero estamos en estos momentos con el tema de la conectividad que tenemos con el doctor Luis Solari. Vamos a esperar unos segundos, por favor, mientras tanto restablecemos la comunicación con el equipo de producción que está coordinando y ya, vamos en estos momentos. Ahora sí, doctor Solari, ¿cómo está usted? Muy buenos días, le saluda Martín Hacha, buenos días. Señor Hacha, buen día. Mi disculpa por la interrupción. No se preocupe, estamos en plena pandemia. Hoy en día tenemos la conectividad, sí. Y lo más importante es que usted está ya aquí en Ves Cable y lo va a ver realmente todos los sectores populares también. Pero, doctor Solari, usted que ha sido presidente del Consejo de Ministros, usted ha sido prácticamente y conoce claramente la PCM. Hemos tenido 3 cambios y nos iríamos a un 4º cambio del Premier en tan solo 6 meses. Doctor Solari, ¿cuál es su opinión? Bueno, eso significa que hay muchas dificultades por parte del presidente Castillo para escoger buenos equipos. En el Perú hay buenos equipos. Lo que pasa es que el presidente Castillo, del total de los votantes que están en el padrón electoral, él obtuvo 35%. Y él se obstina solamente con buscar ministros de izquierda. Cuando uno gana con menos de la mitad, lo que tiene que hacer es hacer gobiernos de ancha base. Inclusive hay países donde el presidente del Consejo de Ministros se lo dan a la oposición, casualmente, para decir, como hemos ganado no con una mayoría absoluta, una cosa son los votos válidos, ese es el momento electoral. Una vez que termina la elección, se gobierna para el padrón electoral. Y si uno ha tenido menos de la mitad, tiene que hacer un gobierno de todos para todos. Por ejemplo, en este momento, o sea, y aparte de eso, dentro de todas el salchipapas que hemos estado viendo, ¿no? Plata en el baño del secretario, nombramientos pésimos, gente vinculada al sendero, gente vinculada a la guerrilla, etcétera, etcétera. El presidente nos ha metido en una crisis permanente. Y en esa crisis permanente es que ha pasado la crisis del gabinete anterior. Y en vez de resolverla como un supergabinete, él nombró otro gabinete con varias llantas bajas y lo que ha hecho ha sido una gran crisis. ¿Qué sucede cuando hay estas situaciones de una gran crisis? Primero, que está revelando que el presidente tiene una serie de falencias, de carencias, de incapacidades, una falta de destrezas para gobernar. Eso es un punto. Segundo, que según la renuncia de la anterior presidenta, la señora Vázquez, y la renuncia del secretario general de Palacio de Gobierno, en donde dicen que el presidente está gobernando con un grupete de personas que en realidad no es un gabinete de asesores, termina siendo una camarilla de poder, porque usurpan al presidente inclusive en toma de decisiones. Hoy día pueden leer en El Comercio una entrevista completa donde el secretario general se ratifica y se extiende en esa materia, y de la expresidenta del Consejo Vázquez en La República, una entrevista donde ella también explica con lujo de detalles la situación de que ella iba a hablar con el presidente no la recibía, de que prácticamente esa camarilla de poder habría tomado parte de la ejecución del poder en el Perú. ¿Cómo se resuelve esto? Solo hay 3 caminos. Uno, que el Espíritu Santo ilumine al presidente y él decide hacer lo que se hace en situaciones como estas. Como hoy día dice, creo que se llama Tafur,
¿no es cierto? El periodista Juan Carlos Tafur en el Comercio dice: un super presidente del gabinete, un super primer ministro que le ayude a escoger un super gabinete. El presidente va a hacer eso, hasta ahora ha demostrado que él no quiere hacer eso, que él quiere mantenerse con su zona de comodidad, su sector de confianza, ahí nomás, ¿no es cierto?, con la izquierda, la ultraizquierda, él quiere quedarse ahí. Si él hace eso, va al fracaso, y si él hace eso, ese será el último gabinete del presidente Castillo, porque no hay forma de que él se sostenga en Palacio de Gobierno si él va por ese camino. Claro, doctor Solari, usted ha dicho algo muy bien, y lo hemos dicho en este programa también desde el inicio, el año pasado. Tiene que haber un gobierno pues de ancha base, pero también, doctor Solari, usted ha sido presidente del Consejo de Ministros. ¿Usted no cree que uno de los problemas es que no hay pues un requisito realmente para poder ser premier? No lo existe en estos momentos. Por eso lo que tenemos hoy en día, que vamos a entrar a un cuarto gabinete en menos de 6 meses, y la situación se complica. La situación se complica para los 33 millones de peruanos que estamos esperando, que queremos realmente que las cosas mejoren, porque si el presidente fracasa, si el gabinete fracasa, el fracaso es para todos los peruanos. Entonces, ¿usted no cree que realmente debería existir un requisito para poder tener un buen premier? Bueno, eso no va a existir, porque una persona, por ejemplo, puede ser iletrada, pero puede ser un excelente dirigente de su comunidad o de su sindicato o de su gremio, y esa persona tiene unas capacidades para resolver problemas que a veces nosotros ni nos imaginamos. Mire, hay centenares de gente humilde del Perú que hoy día vive, trabaja o estudia en el extranjero, y les ha ido bien en el extranjero, les ha ido bien en sus universidades. Tenemos una ingeniera, imagínense, peruana en el programa de la NASA. De la NASA. Podría citar otros tantos en Europa y Estados Unidos. O sea, el Perú está lleno de gente capaz. El problema está en que el presidente Castillo se obstina en mantenerse en una zona de comodidad, ¿no es cierto? Como si fuera invierno, él quiere un sitio que esté tibiecito, ¿no es cierto? Y él, como no entiende de los problemas, se los pasa a la camarilla, porque ya no deberíamos llamarle gabinete de asesores. El gabinete de asesores es cuando el presidente les hace una consulta, pero ya cuando el presidente les traslada cosas de gobierno para que ellos deciden y actúan, como quedó demostrado con el nombramiento del presidente de Perú, Petro, eso ya no es un gabinete de asesor. Ya tenemos que comenzar a hablar de que el gobierna con una camarilla de poder desde Palacio de Gobierno. Claro, y eso es cualquier persona que sea convocada para ser primer ministro, ya sea un super primer ministro a media caña o lo que sea, tiene que exigirle al presidente que esa camarilla se va ya. Sí, pero doctor, el presidente, claro, tiene de ministros, la camarilla de poder tiene que irse de Palacio de Gobierno, porque si no esto va a seguir siendo exactamente lo mismo, ¿no? Claro, bueno, yo creo que ahí también pues el presidente tiene una responsabilidad muy grande, porque desde que hizo el grupo Cho, este es el grupo Cho, ¿no?, que era de los chotanos, y realmente tiene asesores realmente muy personales. Pero el presidente Castillo también ha dicho: he tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial. ¿Qué opina usted? Bueno, en el discurso brevísimo que hizo el presidente, habían un montón de cosas que hay que precisar. Primero, el presidente, en ningún momento él dice: ¿sabe qué? Me equivoqué pues con este señor que tenía denuncias de maltrato, tenía un juez que le había dado arraigo para que no se acerque a su esposa, etcétera. No, él no dice eso. Él dice: nosotros hemos pedido cita para mañana sábado, pero como no nos la ha dado el Congreso, bueno, usted sabe que eso es muy de peruanos, en el Perú es muy frecuente. Oiga, y usted, no, yo no estaba, yo me había ido al baño, no, yo no había llegado todavía, no fue mi turno. Aquí le cuesta a mucha gente hacerse responsable de sus actos. El presidente lo primero que hace: yo recompongo el gabinete, no porque haya puesto un pésimo primer ministro, sino porque el Congreso tiene la culpa y no me ha querido dar la cita. Con lo cual está diciendo, ¿no es cierto?, que yo estoy recomponiendo el gabinete. Yo podría haber utilizado eso como una denegación fáctica de la confianza, cosa que ya no se puede hacer, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que los actos del Congreso son interpretables solo por el Congreso.
no son interpretables por Palacio Verde. Entonces, primero, el presidente no acepta que se equivocó. Segundo, deja entrever que él tiene en mente permanentemente cerrar el Parlamento. Porque claro, solo tiene 7% de los votos del padrón electoral al Parlamento, no tiene grupo parlamentario. Prácticamente lo han estado ayudando unos cándidos, unos tontos útiles que han estado votando, cuando lo que ha quedado demostrado es eso. Tercero, el presidente en ese discurso, él anuncia que va a hacer un gabinete de ancha base con todas las fuerzas políticas, sociales, etcétera. Los profesionales. Pero digo, eso él cree que en una situación como esta, gente honorable le va a decir que sí. La única forma de que alguien le diga que sí para que tenga un primer ministro extraordinario para la historia del Perú es que se siente el presidente y el primer ministro le diga esto es lo que hay que hacer, el candidato, y que el presidente diga lo hacemos en el acto. Prepare las resoluciones supremas, cesa la camarilla de poder y juntos escogemos un super gabinete para que nos lleve adelante. Eso es lo que todos queremos que suceda, pero hay signos desde el 28 de julio que dicen de que hay escasísimas posibilidades de que eso suceda. Y si él vuelve a nombrar a un primer ministro que no sea, porque el requisito para hablar con la derecha y con la izquierda, ¿de dónde tiene que ser el presidente? Del centro político. Tiene que ser un primer ministro de centro y que sea independiente, porque hay de centro y que pertenece a un partido, ¿no es cierto? Ya está partidarizado. Tiene que ser una persona que sea de centro e independiente. Si él acepta eso que le plantearía cualquier persona de centro independiente, el Perú puede cruzar, digamos, la crisis y salir de esta crisis. Pero si no hace eso, realmente este sería el último gabinete del señor Castillo, ¿no? Perfecto. Doctor Solari, y hablando también ya del Congreso, hablando de la parte política que usted lo ha implementado muy bien, cuando dice, pues, ha habido gente tonto útiles que se han prestado para varias cosas, pero el señor Cerrón dice claramente, muchos alacranes a quienes el presidente dio su confianza, le han volteado la cola y lo están picando. ¿Cómo interpreta esto lo que dice Cerrón? Bueno, lo que pasa es que ahí hay un falso sentido de lo que significa servir al Estado. Quizás su experiencia como presidente del gobierno regional o gobernador regional de Junín y los consecuentes juicios y sentencias, etcétera, hace entender una concepción de que el Estado pues para los patas, los parientes, los amigos, las licitaciones. No, hay gente buena en el Perú, hay gente que viene de la zona de los jefes. Perfecto, estamos con el doctor Solari, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Sabemos que estamos en estos momentos con la conectividad. Es parte de nuestro país, entonces cuando la presidenta del Consejo de Ministros Vázquez o el exsecretario general salen a decir lo que está pasando en Palacio, ellos son fieles a nosotros, ellos son fieles a sus juramentos, a sus principios, ¿no es cierto? Como usted comprenderá que una persona con principios no se presta pues a las chuquipandas, ¿no? Se va, ¿no? Renuncia al toque. Por esos tres ministros que han escrito contra el presidente del Consejo, el canciller, el ministro del Ambiente y el ministro de Salud, que han escrito contra Valer antes de que él presentara la renuncia, ellos tenían que haber mandado su carta de renuncia. Pero cuando un ministro no está de acuerdo con algo, en la Constitución, inclusive en el Consejo de Ministros no hay votación 4-3, 18 o 14-4, no, eso no existe. El ministro que no está de acuerdo ni siquiera puede decir, por favor que conste en acta que no estoy de acuerdo. No, tiene que renunciar, está obligado por la Constitución. Entonces, ministros que critican a otro ministro, si no están de acuerdo que renuncien. Así es como se porta la gente con principios y con honor cuando le dan un cargo, y no está de acuerdo con lo que está pasando, se va. Claro, como pero ha dicho el secretario general de Palacio de Gobierno. Claro, pero los cargos son efímeros, doctor Solari, y aparte hay algunas personas son efímeros, pero uno tiene que escoger, pues. Claro, ahí está. O al diablo, pues. Y lógicamente uno sabe a quién va a escoger, porque realmente yo le puedo dar un cargo y de repente esta persona, por el hecho de que usted le da un poco de poder, se va en el Titanic y lógicamente se marea rápidamente. Y lo que usted dice es importante realmente con el tema de los tweets que han hecho los ministros, ¿no? Eso ahí es importante. Pero yo le pregunto
pregunto a usted, doctor Solari, si el presidente Castillo lo llama en estos momentos, le dice, quiero que usted sea el premier, ¿qué dice el doctor Solari? Conexiones. Cuénteme. Su conexión está inestable. Ya, perfecto. Ahí, doctor Solari, ¿nos copió? ¿Ahora sí nos escucha? Ahora sí. Ya, doctor Solari, yo le decía realmente, si el presidente Castillo de repente lo llama y dice, queremos que el doctor Solari, un gobierno de ancha base, que usted sea el premier, ¿usted acepta? Bueno, nadie va a aceptar así con una llamada. Cualquier peruano que sea convocado va a poner lo que tiene que ser hecho. Esto es lo que hay que hacer para arreglar esta cuestión. Esto no es que usted, oye, está con la llanta baja, destrozada. Bueno, vamos a cambiar una tuerquita y con eso ya seguimos adelante. No, así no son las cosas. Ninguna persona va a aceptarle al presidente ningún cargo si es que no se compromete a determinadas cuestiones con las personas. Hay mucha gente en el Perú que se la puede jugar por el país, pero no se la va a jugar por el presidente Castillo. Qué fuerte, realmente. Hablando del presidente Castillo, Keiko Fujimori ha dicho, aquí la enfermedad es Pedro Castillo, la solución es que deje el cargo. ¿Qué dice usted? Bueno, obviamente, ese es el simplismo de un político interesado, ¿no? Casualmente en situaciones como esta, usted por ejemplo revise en el diario El Comercio, hoy día creo que le han pedido que hagan artículos cortos, creo que son como 12 o 14 periodistas desde diferentes ángulos. Y los periodistas más ideologizados piden renuncia ya, y los no ideologizados hablan de las vías constitucionales, el caso de Tafur, de que tendría que ser un milagro, pues que se tenga una epifanía, que llame a un super primer ministro, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, cuando un líder político en este momento emite una opinión, obviamente es una opinión interesada. Por eso es que si va a convocar a un super primer ministro, no puede ser, tiene que ser de centro e independiente, no puede ser partidarizado. Porque eso ya, si es partidarizado, por más que el primer ministro le pida licencia a su partido, es como una alianza y nadie en un año electoral va a correr ese riesgo, ¿no? Entonces, en este momento se necesita un análisis como el que estamos haciendo, ¿no? Muy detallado, muy claro, fino, en el sentido muy pulcro y con verdaderas salidas, ¿no? Efectivamente, lo que usted ha dicho, doctor Solari, con salidas, que es lo más importante. Pero aquí bueno, también... En este momento el presidente tiene la última ocasión para hacer una buena endodoncia. ¿Usted cree? Una buena endodoncia a su gobierno, él puede terminar en exodoncia, extracción. ¿Usted cree que sería esta la última oportunidad del presidente Castillo, sabiendo que se está ya rumoreando, se está pidiendo la libertad de Antauro Humala, a pesar que su condena termina pues en el año 2024? ¿Qué le parece a usted esto? No, el ministro de Justicia ha dicho que de acuerdo a ley eso es imposible, ¿no? Que eso no va a suceder, ¿no? Lo que pasa es que es normal que los gobiernos pongan en el INPE a personas de toda su confianza, porque la realidad carcelaria peruana es una catástrofe y si uno evalúa que ningún jefe del INPE puede resolverla realmente, ni con ayuda ni cooperación internacional, ellos pueden tener, sí, por supuesto que inmediatamente la presidencia quiere soltar al Tauro. Eso jurídicamente no se puede. Si el presidente con un artilugio jurídico, un fuego artificial, un invento de chanfainita de cuy, no sé de dónde sacaría eso, hace eso, la policía al día siguiente se va a levantar. El señor Humala es un asesino sin piedad de policías. Entonces, eso nadie se ha olvidado, ni nadie se va a olvidar. Hay cosas que el peruano es muy indulgente, ¿no? Le puede perdonar cosas, ¿no? Como a Alan García volverlo a ser presidente. Pero hay cosas que no, hay cosas que son imborrables, ¿no? Que no se borran de la memoria de las personas. Y una de ellas es la muerte. ¿Quiere un ejemplo? Todos estos ministros que han estado vinculados a guerrillas o a la muerte de connacionales desde una guerrilla, de un movimiento terrorista, todos han salido mal parados en este gobierno. ¿Por qué? Porque es muy simple crear una corriente de opinión diciendo, oiga, ese ministro está manchado.
está manchado cada vez que pone su lapicero y firma una resolución, la tinta es roja, porque ahí hay sangre de peruanos en los que participó en la muerte de ellos. La gente no se olvida de quienes han matado, ¿no? Pregúntele a usted a la gente de Acomarca, pregúntele sobre la muerte de sus familiares. Jamás se van a olvidar. Pregúntele a las mujeres esterilizadas a la fuerza si se van a olvidar de cuando fueron arrastradas por el piso para llevarlas a esterilizar, como yo he recibido los testimonios verbales y también de mis colegas que fueron testigos en los diferentes departamentos. Eso, ¿por qué razón hay ordenada la apertura de un juicio por esterilizaciones forzadas? Porque tarde o temprano la justicia llega de las cosas que la gente no se olvida. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros, de hecho, que tiene el presidente Castillo tiene la última ocasión, porque la crisis permanente en que él ha escogido vivir, contribuida por la camarilla de gobierno, esto es como la Revolución China, había una camarilla de gobierno que decidía todo, hacía todo, y a veces a espaldas del presidente. Esa crisis permanente ha tenido una gran crisis con la caída del último gabinete, que ha sido sustituida por una crisis mayor todavía. En vez de atenuarla, la ha acrecentado, señalando todas las opiniones desde el extranjero de que el presidente tiene dificultades para tomar decisiones y escoger personas que lleven al Perú adelante. Entonces, si él insiste en volver a escoger personas que no van a servirle a la patria, entonces la patria se lo demanda, pues. Así dice el juramento. Sí. Y si usted no cumple, que Dios y la patria os lo demanden. Que Dios y la patria tienen muchos mecanismos para actuar también, ¿no? Entonces, efectivamente. Si él vuelve a meter la pata y vuelve a poner al Perú en riesgo, sin duda este sería su último gabinete. Yo creo. ¿Por qué lado se iría del poder? Eso es otra discusión teórica, especulativa. Lo que nos interesa ahora es que el presidente nombre un supergabinete. Si no puede, simplemente entramos en cuenta regresiva. Sí, entonces usted le recomienda al presidente que mejor renuncie, porque realmente ya no podemos hacer experimentos. Yo le tengo que recomendar al presidente lo mejor para el Perú. Y lo mejor para el Perú sería que él convoque un presidente del Consejo de centro independiente y que siga todas sus recomendaciones, porque al ser independiente no le va a dar ninguna recomendación a favor ni de sí mismo, ni de ningún partido. Le va a dar una recomendación y recomendaciones que sean buenas para todos. ¿Sabe qué me preocupa, doctor Solari? La persona de bien trata de que se haga siempre en sus actos públicos o privados lo bueno para todos. Si el presidente hace eso y encuentra esos requisitos con facilidad, entonces vamos para adelante. Si no, no va a ser responsabilidad del que aconseja, es responsabilidad del que se equivoca. El presidente, como todas las personas, tendrá que hacerse cargo y responsabilidad de sus decisiones. Se llaman consecuencias, ¿no? Todos los actos humanos tienen consecuencias, como acabamos de ver, ¿no? Pretender engañar al país poniendo una persona que está con un rosario y un casi prontuario de denuncias y testimonios y todo, y lo pone el primer ministro. Bueno, lo engañaron al presidente, lo mejor que uno puede decir, pero que el presidente salga a proteger al engañador. Bueno, si el presidente se pone una vez más de fusible de los ministros, como ha hecho con el río Valer, ¿qué pasa con los fusibles cuando hay sobrecarga eléctrica? Revientan, pues. No, ya no hay fusible, ahora hay llave termoeléctrica. Bueno, se apaga. Y todavía el ex premier... El presidente tiene esta responsabilidad, ya le dimos el consejo, por supuesto, como debe ser, desde el PES cable. Ya eso significa para los que no saben inglés, el mejor cable. Perfecto. El mejor cable porque le dan los mejores consejos al presidente. Sí, efectivamente. Me ha hecho recordar realmente lo que dijo el ex premier Valer, ¿no? La bala de oro ya viene aquí, la bala de oro. Bala de plata, bala de plástico. Lo que interesa en estos momentos es que solucionen los problemas de los 33 millones de peruanos. La canasta familiar se sigue disparando. Todo es terrible en estos momentos. Esperemos que por el bien del Perú, doctor Solari, y que queremos todo eso, que el presidente medite bien, que se vaya a misa hoy domingo y por supuesto que Dios nos ayude, porque si toma una mala decisión,
El problema realmente es la factura de 10, 15, 20 años. Van a pasar nuestros hijos, los que vienen atrás, nuestros nietos. Entonces, eso no queremos. Queremos que al presidente le vaya bien, como usted lo ha dicho, y como lo ha graficado realmente, y lo felicito porque usted ha hecho una recopilación lo que fue el Perú, y eso es importante, es volver a recordar lo que pasó en el Perú profundo, estas matanzas, lo que se hubo, la época del terrorismo, y simplemente eso tenemos que estar latentes. Eso se llama educar con la prensa, eso se llama realmente hacer cosas importantes. Doctor Solari, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que usted quiera agregar, por favor? Una palabrita chiquita nomás. Recordarle al presidente que si él no hace las cosas bien, él ha jurado que Dios y la patria me lo demanden, ¿no? Entonces, que Dios y la patria se lo demanden si se equivoca esta vez, que desde las alturas le dan una ocasión más de no equivocarse. Así es, esa frase que Dios y la patria lo demande, que la gente la dice así como si no, bueno, el presidente lo está viviendo y lo va a seguir viviendo en las próximas semanas. Que sepa que así funciona la historia. Hay gente perpetuable en la historia, como Grau, Ugarte, y hay gente olvidable, que yo no quisiera que él entre a esa categoría. Está en lo que decida esta semana, porque el presidente no se puede demorar más de 6, 7 días en arreglar y ordenar esta situación, ¿no? Que Dios y la patria os lo demande, igual que a todos nosotros. Perfecto, doctor Solari. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente domingo. Y este domingo nos vamos a misa, doctor Solari. Y por supuesto, la voz del pueblo es la voz de Dios también. Muchas gracias. Nos vamos a San Francisco a protestar por las tonterías de la alcaldía de Lima, que ha destruido el muro y la reja que protegía este santuario colonial. Se pasó el señor Muñoz. Y ojo, el santuario de San Judas Tadeo. Sí. No se meta con Dios alcalde, no se meta con San Judas Tadeo, el santo de los imposibles. Claro, muchas gracias, doctor Solari. No saben lo que se ha metido el señor Muñoz, el alcalde, cómo se le ocurre poder haber sacado la barrera perimétrica realmente de San Francisco, de San Judas Tadeo, realmente las catacumbas. Terrible realmente, y lo vamos a invitar para seguir hablando de esos temas. Que tenga un bonito fin de semana el doctor Solari, y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial. No cambie de canal, siga con Rumbo Político en Vez Cable. Ya volvemos.